Voy a daros esta breve ponencia orientada a la eólica offshore, pero con un enfoque un poco distinto a otras que he hecho a lo largo de estos últimos meses e incluso algunos años, centrando en la capacidad de generar industria de valor que tiene la eólica offshore. Decimos que la eólica offshore per se va a tener un valor, que va a generar energía, es decir, es una tecnología para generar energía eléctrica, con lo cual si le ponemos un importe económico ya nos salen unos números, pero más allá de esto, pensamos que es una tecnología que es capaz de generar una industria de valor, una industria que cree un tejido y que cree puestos de trabajo que asienten en Europa, en España y en Galicia, algo que nos hace mucha falta, es tener industrias que luego se pueden exportar. Para todo esto, primero voy a tener que dar algunos datos que ya he repetido en algunos de los otros webinars, pero que hace falta como marco. Actualmente en Europa tenemos un marco de desarrollo de la eólica offshore que supone aproximadamente 22 gigavatios instalados. Básicamente, en dos países se llevan el 80%, Reino Unido y Alemania. Y ahora mismo hay más de 5.000 aerogeneradores en más de 12 países. Podemos ver que las tendencias en los últimos años ha sido incrementar la potencia de los aerogeneradores. Concretamente, los aerogeneradores que se montan en eólica offshore ya están por encima, potencia media muy por encima de los que se montan en tierra. Y que se está montando ahora mismo también aerogeneradores a profundidades ya relevantes, por encima de los 30 metros, entre los 30 y los 50 metros, y con distancias a costa también muy relevantes. La distancia media ahora mismo se acerca a los 60 kilómetros, ¿no? Todo esto ha supuesto una serie de retos que provocan el desarrollo de una industria asociada, compleja y de alto valor. Si miramos también la proyección que tiene Europa en el Green Deal, apuesta por la tecnología eólica offshore y considera que esta tiene que aportar entre 250 y 450 gigavatios de aquí a 2050, unos valores enormes. Esto supondría instalar más de entre 10 y 20 gigavatios cada año desde el 2025 prácticamente hasta el 2050. Unas cantidades muy por encima de las que hasta ahora se han hecho y que tendremos que ponernos las pilas y las queremos ejecutar. Pensad que tenemos 22 gigavatios instalados en la última década. Y eso sería lo que tendríamos que instalar casi cada año. Con lo cual, necesariamente tenemos que empezar a hacer una serie de acciones para que esto sea posible, para que este escenario se cumpla y para que seamos capaces de hacer estos desarrollos. Si particularizamos para un caso, el caso de la eólica flotante, con especial interés para algunas zonas de España y para Galicia, por sus características, por las características que tenemos de costa, vemos que esta es una tecnología también que ahora mismo está causando mucho interés. Es decir, interés real. Hay más de 50 proyectos ejecutados ahora mismo en el mundo y hay previstos más de 11 gigavatios ya en el horizonte de 2030. Y además de esos proyectos, los que veis resaltados en esta slide, en naranja y en verde, en muchos de ellos la participación de la industria española y de la industria gallega es muy relevante. Voy a citaros algunos, por ejemplo, que es el Hywind de Escocia, o el Kincardine, o el Windfloat Atlantic, ¿no? Principales proyectos que se han puesto en marcha recientemente con cierta entidad de potencia ya, 30, 50, 25 megavatios, y en todos ellos ha participado la industria española e incluso la industria gallega, ¿no? Es decir, que tenemos también ya establecidas unas bases que nos van a permitir hacer una serie de desarrollos. Pues precisamente uno de los problemas que tiene la eólica marina y en general el desarrollo de planes energéticos son los tiempos de desarrollo. Y en esta slide podéis ver que precisamente la eólica marina en Europa no es fácil desarrollarla en tiempo. Lleva años. Esto está sacado de la Wind Europe y básicamente habla de que normalmente la tramitación de estos proyectos estamos hablando de que estarían en el torno de los 10 años. Es decir, tendríamos 2 años para la identificación de los emplazamientos, tendríamos 4 años para la parte de consenting o de permisos, por decirlo de una forma, otros 2 años para, digamos que, conseguir el ready to build o conseguir la financiación y el diseño técnico. Hablaríamos de 2, 3 años para hacer la instalación y luego pasaríamos ya a la parte de operación y mantenimiento, en este caso, ¿no? De puesta en marcha de operación y mantenimiento. Es decir, que los plazos que tenemos que manejar para ser capaces de hacer todos estos desarrollos e implantarlos, si nos ponemos un horizonte de 2030-2050, son plazos largos, siempre. Tenemos que agilizar las tramitaciones administrativas, seguro. Visto desde otra forma, visto en un ciclo o visto desde el punto de vista de los agentes que intervienen, hablaríamos de que primero hay una fase de planificación en la que intervienen los desarrolladores, en la que intervienen la consultoría, en la que intervienen las ingenierías, en la que intervienen las empresas de medio ambiente. Hay una fase de manufactura o de fabricación en la cual se realizan los principales equipos
que luego veremos cada uno de ellos precisamente cómo aporta la cadena de valor industrial. Hablaríamos de que hay una fase de instalación muy importante, otra vez, que también tiene una repercusión industrial muy relevante, donde hay, digamos que desde trabajos civiles o trabajos logísticos, los trabajos propios de montaje de los principales equipos. Hablaremos a continuación, después de esa puesta en marcha, la operación y mantenimiento, que a su vez vuelve a generar en un entorno industrial relevante, un entorno industrial y tecnológico relevante. Y finalmente hay un ciclo de vida de estos proyectos al cabo de los 25 o 30 años para los que están previstos, en los que o bien se puede extender su vida, se puede repotenciar o se puede desmontar y reciclar en este caso, siempre desde ese punto de vista de que se pueda reciclar. Vamos a la cadena de valor, como decíamos, ¿no? Pensábamos que en todo este marco de desarrollo, de gran desarrollo, queremos ver cómo es la cadena de valor y cómo se puede establecer una industria de valor en donde se tenga que desarrollar esta tecnología y que permanezca aquí un tejido industrial, ¿no? Que tanta falta nos hace, ¿no? Bueno, pues tenemos desde la parte de agentes de conocimiento, desde las universidades, desde los institutos de investigación, en los cuales pueden participar, y ahora con más intensidad, porque precisamente los fondos de Next Generation o los fondos de recuperación económica post-COVID en Europa van en esa línea, con lo cual habrá fondos para investigación y desarrollo, también son uno de los agentes principales en los que pueden intervenir para, digamos que, las áreas de conocimiento ser capaces de desarrollar toda esta cadena de valor. Tenemos en el ciclo de vida del proyecto de parque que acabo de citar, tenemos la fase de promoción y proyecto, donde las ingenierías, las empresas de estudios previos, las empresas de estudio recurso eólico, las empresas de estudio ambiental, las empresas de estudios geofísicos, las empresas de diseño, todas ellas tienen algo que decir y van a tener negocio para participar en esta cadena. En la fase de fabricación tenemos diferentes elementos, los elementos principales, tenemos los aerogeneradores, con sus principales componentes, torre, rotor y conversión de energía, en la cual estamos otra vez en una nueva gama de aerogeneradores que va a exigir que entren nuevos proveedores, que entren más proveedores, que entren proveedores con alto valor y con una cierta complejidad técnica. Vuelve a ser una oportunidad para la implantación otra vez de grandes fabricantes. Tenemos la fase de cimentación, que es los sistemas de anclaje o de flotación, donde hay que diseñar soluciones y hay que industrializar ese proceso de fabricación basada seguramente en el acero o en el hormigón, de grandes estructuras que permitan bien fijar los aerogeneradores o bien realizar estructuras flotantes, en este caso, ¿no? Tenemos la fase de conexión eléctrica a red, donde hay subestaciones offshore, donde tenemos fabricación de cables para ser emplazados en lecho marino, donde hay unas grandes necesidades de fabricantes de cables, donde actualmente probablemente no se cubren todas estas necesidades y donde van a aparecer más en este caso. Y tenemos la parte de equipos auxiliares relacionados desde con los elementos de soldadura hasta con los sistemas de anclaje y fondeo, pasando por los sistemas de izado, grúas de izado, ¿no? Es verdad que también vamos a tener una fase muy importante en la cadena de valor de la fase de construcción, que como veremos más adelante tiene un alto impacto económico y de plazo, donde las empresas instaladoras, las empresas que hacen los montajes van a tener mucho que decir y van a tener un gran negocio y alrededor de eso se van a generar una serie de puestos de trabajo altamente cualificadas, ¿no? Y por supuesto tendremos una base de operación y mantenimiento donde otra vez tendremos que volver a generar una cadena de valor que permita utilizar tecnologías de la información, que sea capaz de optimizar todo ese proceso de generación de energía a lo largo de la vida del parque. Y de forma transversal a todos ellos tenemos una serie de servicios marinos que son necesarios para desarrollar toda esta cadena logística, en este caso, ¿no? Desde los servicios de inspección marítimos hasta la fase de construcción y reparación marítima, pasando por la logística. Puertos para que actúen como base, zonas donde hay que construir buques necesarios para el montaje de los aerogeneradores o para el montaje del cableado, buques de apoyo para operación y mantenimiento, buques simplemente para el transporte de personal, en este caso, ¿no? Una cadena de valor amplia, una cadena de valor, digamos que de la que aquí en España y en Galicia tenemos muchas partes de ella en este caso, ¿no? Y casi todas de ellas las podríamos abarcar. Efectivamente, la foto de esta cadena de valor no nos es lejana. Es decir, esta pequeña imagen resume un poco cómo está la cadena de valor en Iberia, España, Portugal, y vemos que realmente no estamos mal, o diríamos que podemos estar hasta bien en este caso. Y en cierto sentido estamos participando en esta cadena de valor. Somos líderes en algunos aspectos, somos líderes en las soluciones de acero para estructuras flotantes, somos líderes en los sistemas de mooring o los sistemas de cadenas de anclaje, y vamos en el paquete de líderes en muchos otros campos. Realmente, donde no estamos, quizá podríamos decir que no estamos en la fabricación de aerogeneradores, en las nacelles ahora mismo en este caso, ¿no? O en los cables. Pero hay una oportunidad para estar. Con lo cual, realmente, ya somos un agente relevante en esta industria y precisamente por eso podemos ser mucho más.
yendo por partes a cada una de estas partes de la cadena de valor, voy a citar 4 o 5 de ellas. Voy a citar accionadores, voy a citar estructuras flotantes, voy a citar la parte de instalación, voy a citar la parte de buques y la parte de logística. Y veréis, le pondré números, le pondré estado de la tecnología para hacernos una idea de la cadena de valor. Actualmente los aerogeneradores que se están diseñando para la eólica offshore, que ya están en fase comercial, son aerogeneradores de potencia superiores a 10 megavatios. Concretamente os enseño ahora mismo algunos modelos. Tenemos el modelo de General Electric, el Alia, de 12 megavatios, que llega hasta 14 megavatios simplemente con una serie de ajustes digamos que en el tipo de pala y en el tipo de control que lleva en este caso. Es decir, son máquinas de alta potencia que casi duplican las que ahora mismo se están montando, de 7 o 8 megavatios, con un rotor de 220 metros y que se están empezando a fabricar y se están a empezar a entregar a partir de 2021-2022, concretamente. Para varios de los parques que se están haciendo en el Reino Unido, estas máquinas irán destinadas, ¿no? Se fabrican en Francia. Tenemos un modelo de Siemens Gamesa también, en el entorno de 10 megavatios. Hace poco acaba de anunciar que va a sacar un modelo de 14. Este es un modelo que en principio estaría en fase comercial a partir de 2021-2022. También con un diámetro roto de 123 metros, en este caso, ¿no? Otro modelo de estas, muy semejante, de 10 megavatios también, con un diámetro de rotor de 164 metros, si no recuerdo mal en este caso, y que también estaría disponible para las próximas entregas en los próximos años, 21, 22, 23 ya. Como veis, los principales fabricantes son europeos, y alguno español, Siemens Gamesa en este caso, ¿no? Es una oportunidad para la industria europea y la industria española de posicionarnos por delante para luego abastecer al resto del mundo. Sí es verdad que hay otros fabricantes ahora mismo que también tienen soluciones en dentro de 10 megavatios, algunos de ellos en fases precomerciales o en fases de prototipos. Os pongo algún ejemplo del Citytan de 10 megavatios y un modelo americano y un modelo asiático, Dongfang, de 10 megavatios también en este caso, ¿no? Un negocio importante, el suministro de aerogeneradores para un parque eólico de 1 gigavatio supone más de 1.200 millones de euros. Es decir, del orden de 12 millones de euros para un aerogenerador de 10 megavatios. Con lo cual, un parque de este estilo genera una cadena de alto valor y de alto impacto económico, tanto en puestos de trabajo como en valor para la industria. Y pensemos que es una industria que se va a desarrollar en los próximos 20 o 30 años, estará sentada aquí durante un largo periodo. Y tecnológicamente compleja, con lo cual difícil de deslocalizar. Yendo a otra parte de la cadena de valor, hablaríamos de los sistemas de anclaje. Los sistemas de anclaje los solemos dividir en 3 tipos, básicamente, normalmente por la profundidad a la que abarcan o la profundidad hasta la que ahora se han instalado. Tenemos las soluciones fijas, que las podemos dividir en profundidades inferiores a 30 metros, la de gravedad y la de monopilote. Para las soluciones entre 30 y 70 metros, entre 40 y 70 metros, hablaríamos de las soluciones espaciales tipo jacket o trípode, y las soluciones flotantes ya, para partir de 70 metros o 80 metros, por grandes profundidades, que hablaríamos del SPAR, semisumergible, y los TDPs en este caso, ¿no? Este tipo de estructuras suponen, en un parque de 1 gigavatio, del orden de 400 millones de euros. Si consideramos, la evaluación está hecha para un sistema tipo jack de 40 metros. Como lo vemos a ver, suponen grandes contratos para, digamos que, cadenas de suministro del entorno metal naval, en este caso, ¿no? Con complejidad a la hora de manejo de materiales, complejidad a la hora de manejo de soldaduras, complejidad a la hora de la ingeniería de detalle, en este caso, ¿no? Otra vez, contratos muy relevantes que pueden hacer que una industria crezca alrededor durante un periodo de tiempo considerable. Disculpad, pero no me está avanzando ahora. A ver. Ahora, sí, no me avanza la presentación. El mercado actual está copado porque las profundidades son inferiores, como se acaba de citar, las profundidades medias, 33 metros, son inferiores a los 40-50 metros en este caso. Está copado básicamente por los monopilotes, ¿no? Cerca de un 80%. Sí es verdad que en los últimos años han rompido el jacket, que ya ocupa seguramente por encima del 8 o del 10% en este caso, y luego algunas otras soluciones que hasta ahora no han cuajado de forma relevante. Es de esperar que alguna de estas soluciones, que están pensadas normalmente para lechos poco profundos y la mayor parte de los casos para lechos, digamos, blandos, de carácter blando, pueden extenderse soluciones a profundidades mayores de 50, de 60 metros y de 70 metros, ¿no? Y se pueden extender también a lechos con otras características geotécnicas, ¿no? No son descartables, y no son descartables que compitan con las estructuras flotantes en algunas de las soluciones que se van a implantar, que ahora a priori se pueden descartar, ¿no? Para eso hace falta ingeniería y para eso hace falta investigación y desarrollo. Es verdad que como en una gran parte y en muchos de los sitios, y en España es uno de ellos,
Las profundidades de nuestra plataforma son relevantes, están por encima de los 60, 70, 80, 90 y 100 metros. Las soluciones flotantes tienen que llegar para cubrir esas necesidades. Y en el mundo hay una gran zonas que pueden absorberlas, ¿no? Las principales soluciones flotantes a día de hoy con proyectos que o bien son precomerciales o proyectos ya de prototipos instalados son la solución tipo SPAR o tipo Goya, la solución tipo TLP, con unos tensores anclados al lecho marino, y la solución semisumergible, que es la solución también que se ha montado, por ejemplo, en el proyecto WindFloat en Portugal. En estas estructuras flotantes, a día de hoy, hay 34 prototipos en el mundo, 8 de ellos españoles en este caso, ¿no? Como podéis ver, volvemos a estar de forma relevante en esta industria que se va a desarrollar también en este caso, ¿no? Y principalmente, si podéis ver en este slide, el desarrollo se hace de nuevo en Europa, con lo cual, de no estar, podríamos estar en la cadena de valor de esos países europeos aportando una parte del conocimiento necesario en este caso, ¿no? Es decir, que nos es muy próxima, muy cercana. Otro de los componentes relevantes en el proyecto del parque eólico y que genera cadena de valor sería el sistema eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico tendríamos desde la solución de cables necesaria para interconectar los aerogeneradores, hasta las subestaciones offshore, pasando por el cable de exportación, hasta las infraestructuras necesarias en tierra para conectarnos a la red eléctrica en este caso. Básicamente, ahora mismo, la mayor parte de las soluciones que se están implantando responden al esquema tipo A que tenéis ahí en la imagen. Es una solución formada por subestaciones de corriente alterna, en alta tensión, en 150 kilovoltios o 220 kilovoltios en este caso, y conectadas a la red también a través de sistemas de corriente alterna en este caso. Es de esperar que a medida que la distancia costa aumente, que la potencia de los parques eólicos en desarrollo sea superior, las soluciones en corriente continua puedan llegar a implantarse también en este caso, ¿no? Ahí tenéis un gráfico a la derecha, arriba, en el que veis la oportunidad de la corriente continua, como a partir de distancias a costa superiores a los 80 kilómetros y para potencias superiores a los 500 megavatios, empezamos a entrar en zonas en las cuales resulta competitiva en este caso, ¿no? Efectivamente, todas estas infraestructuras que son necesarias para evacuar la energía tienen un impacto también económico relevante y generan una cadena de valor. Hablamos que el suministro de cables puede estar en torno de 200 millones de euros para 1 gigavatio. Hablamos que una subestación offshore puede estar en el entorno de los 140 millones de euros para 1 gigavatio de potencia, bueno, subestaciones offshore necesarias en este caso, y una subestación en tierra para el entorno de 400 kilovoltios podría estar por encima de los 30 millones de euros. Es decir, que en esta parte de infraestructuras necesarias para el parque eólico probablemente nos situamos en los entornos de prácticamente 300, 350 millones de euros necesarios para hacer un parque eólico de 1 gigavatio. Otra vez con alto impacto en soluciones que tienen una componente tecnológica relevante y que generan puestos de alto valor. Dentro de la fase de montaje o de la fase de desarrollo de estos parques eólicos, uno de los componentes fundamentales o de las herramientas fundamentales que son necesarias para llevar a cabo su montaje son los buques de montaje. Buques con una complejidad tecnológica relevante, buques, por ejemplo, tipo jack-up, o buques de montaje de cables submarinos, o sistemas de montaje de cables submarino tipo ROV, para hacer seguramente las zanjas y poder montar el cableado en el lecho marino. El coste de estos buques, seguramente en cuanto a fabricación, está por encima de los 100, 150 millones de euros, y el coste también a la hora de hacer el montaje es un coste muy relevante, ¿no? Con costes superiores a 100 o 160.000 euros por día, sin incluir el coste de combustibles, con datos facilitados en este caso, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Otra vez vuelve a generar esta industria offshore, genera a su vez un impacto en la industria naval relevante para que pueda acceder a contratos que tengan componente tecnológico y cadena de valor. Una de estas fases fundamentales dentro del parque eólico es la fase de montaje o de instalación. Para daros unos números, simplemente citaros que para un parque de 1 gigavatio probablemente estaríamos hablando de que la fase de montaje ocupa más de 600 millones de euros. Y ocupa durante 3 años un número muy relevante de personal. Personal de montaje eléctrico, personal de montaje mecánico, personal de otros servicios asociados a todas estas necesidades. Los grandes contratistas de EPC, los grandes contratistas de construcción pueden poner el foco en este tipo de contratos porque digamos que son muy adecuados para tener durante un periodo de tiempo considerable una gran infraestructura en la cartera de valor.
La cadena logística, pues otro de los aspectos fundamentales, quizás sí, es verdad, con un impacto en números menores que los que acabo de citar en este caso, pero que también genera valor alrededor de los puertos y de los sistemas de transporte, es los flujos logísticos, ¿no? Desde el flujo logístico necesario para llevar a puerto los principales componentes y desde ahí llevarlos a la ubicación, pasando por el transporte terrestre necesario, los puertos de marshalling, donde se almacenan y donde se hacen procesos de testing o procesos se completa el montaje de algunos de los principales componentes hasta la propia instalación en el mar. Costes de base de operaciones podríamos hablar de que estarían en el torno de 3,6 millones de euros para 1 gigavatio, o los costes de servicios de soporte, coordinación y commissioning estaríamos hablando que estaría por encima de los 4 millones de euros para 1 gigavatio en este caso, ¿no? Como veis, todos ellos contratos a los que pueden acceder los operadores logísticos para dar servicio en la fase de construcción y de instalación del parque eólico. Algunos puertos, por ejemplo, han incrementado de forma sustancial, digamos que su actividad gracias a la eólica offshore. En la imagen mayor es el puerto de Bremerhaven, que se ha convertido en un puerto de referencia en la eólica offshore en Alemania, donde hay fábricas instaladas a pie de puerto para hacer precisamente los principales suministros. Y en la imagen de la izquierda veis la organización de un puerto logístico, un puerto de marshalling, para atender un parque eólico con las superficies necesarias para los diferentes, digamos, componentes que se tienen que abastecer hacia la instalación en el mar. Realmente podemos decir que ya existe una red de proveedores en España y en Portugal, una red de proveedores que está actuando, que está haciendo, digamos que, proveyendo suministros y equipos, tanto para la eólica fija como para la eólica flotante, como cosa que había de citar. Es decir, hablaríamos de que seguramente en la zona de, como veis, en la zona de Galicia tenemos más de 21 proveedores dedicados a la operación de mantenimiento y 21 proveedores dedicados ya al suministro de equipos, en este caso, ¿no? Y que en operación y mantenimiento, en la gráfica que veis aquí, hay más de 115 proveedores, y luego el resto de la fase de equipos también se reparten por España y por Portugal. Es decir, que hay una cadena establecida, no partimos de cero. Lo que hay que hacer es que crezca esta cadena, ¿no? Que a partir de ella empiece a crecer y que empiece a acceder a los grandes contratos y a los grandes contratos animados también por las instalaciones que se hagan en nuestro entorno. Un escenario que fue dado en una ponencia en la Asociación Eólica Empresarial recientemente, hace un poco más de un mes, en el cual se dibujaba la contribución exclusivamente de la eólica marina flotante en términos de Producto Interior Bruto de España en el futuro, de aquí al 2020 al 2050, ¿no? El impacto que podría tener. Se hablaba que en los escenarios bajos podría impactar en más de 84.000 millones y en el escenario alto más de 146.000 millones, ¿no? Eso supondría seguramente más de 43.000 puestos de trabajo y más de 77.000 en escenario alto, ¿no? En términos equivalentes de Producto Interior Bruto, todo este impacto supondría entre el 7 y el 13% del PIB. Es decir, que realmente es una industria muy atractiva que puede arreglarnos algunos de esos problemas que tenemos de no tener una industria pesada, de una industria, digamos que anclada y que nos permita, digamos, competir en Europa y fuera de Europa en los próximos años, ¿no? Pues aquí quizá está una de las soluciones o una de las aportaciones que puede hacer que esto ocurra en el corto plazo, ya en los próximos 10 años. Otro estudio que hemos hecho a nivel interno en ISTRA, en este caso, simplemente poniendo el foco en Galicia, considerando que en Galicia podría instalarse entre 4 y 5 gigavatios en un escenario determinado, pues hablaríamos de que solo en la generación de energía, por eso os decía que no solo genera energía, que ya genera un valor, solo en generación de energía estaríamos hablando seguramente a precios del pool actual por encima de los 600 millones de euros. En puestos de trabajo seguramente estaríamos por encima de los 5.000 puestos de trabajo. Y las inversiones estarían, si seguramente nos vamos a la horquilla más alta o a los costes más altos, que sería la estructura de los sistemas flotantes, ¿no? Por encima de los 10.000 millones de euros, en este caso, ¿no? Y esto solo hablaríamos de Galicia, ¿no? Del poder que tiene esta industria, no ya para generar energía eléctrica, que ya es en sí mismo un poder, ya eso forma parte también del balance económico, sino en toda la industria que puede generar a su alrededor. Y para ir terminando, porque quiero ceñirme a los 30 minutos y luego vamos a la ronda de preguntas, es fundamental una serie de aspectos para que esta industria de valor que se genere esté atenta a las novedades que se van a producir y a la innovación que es necesaria hacer. Apunto 7 líneas. La primera de ellas es la nueva generación de turbinas. Tenemos que estar atentos a la nueva generación de turbinas, que dentro de poco estaremos hablando de turbinas por encima de 15 megavatios. Estábamos hablando ahora mismo de 12 megavatios, de fase comercial, de 12 a 14 megavatios. Las nuevas turbinas que van a ocurrir probablemente dentro de 10 años estarán por encima de los 15 megavatios.
porque es una forma de optimizar el coste de instalación muy sustancial en este caso, con lo cual la tendencia es natural a irnos por turbinas por encima de 15 megavatios, cuando además no tenemos restricciones para el transporte, no tenemos restricciones para la ocupación de superficie, en principio, en este caso, ¿no? Es necesaria la optimización de la fabricación y la logística de los sistemas de anclaje, es necesario industrializar todos estos procesos, ver toda la parte de equipamiento necesario para ser capaces de fabricar más rápido y de forma más económica los sistemas de anclaje. Es necesario que las soluciones fijas se estudien para profundidades superiores a 60 metros. Otras soluciones de este estilo se han hecho con oil and gas y, por lo tanto, seguramente pueden ser factibles si económicamente se hacen viables. Soluciones de gravedad, soluciones de jacket, probablemente podríamos hablar que se pueden instalar por encima de los 60 o de los 70 metros en este caso, ¿no? Con lo cual, en nuestras costas también sería posible instalar soluciones fijas. Y, por supuesto, desarrollar e industrializar las soluciones flotantes, en este caso, ¿no? que para nuestras costas será una de las principales soluciones que podamos adoptar. Pero sí que es necesario que se industrialicen, que se bajen los costes, que seamos capaces de hacer unos sistemas de fabricación que nos permitan atender ese mercado que va a ocurrir, de ser así también en este caso, ¿no? También tendremos que hacer soluciones o trabajar en soluciones relacionadas con el transporte de la energía, ya sean en corriente continua, ya sean en soluciones de subestaciones de corriente alterna, y para hacer interconexiones entre países. Si este nivel de generación que decíamos, Europa va a implantar 450 gigavatios, es necesario que exista una interconexión muy relevante en Europa para ser capaz de tener una red fuerte que permita absorber toda esta energía. Es necesario aplicar o trasladar tecnologías relacionadas con la tecnología de la información a la gestión de activos para hacer la monitorización y control de todos estos activos y optimizar su operación y mantenimiento. Y un aspecto fundamental que dejo para el final, y a mi juicio crítico o desencadenante, es la simbiosis con otras tecnologías energéticas, ¿no? Europa está intentando impulsar el Power to X, el almacenamiento y la producción de hidrógeno. Esta energía, la energía eólica offshore, combina y hace una simbiosis perfecta con este Power to X, con el almacenamiento y con la producción de hidrógeno en este caso. Con esto termino, nada más indicaros y quedaros con la imagen de que la industria eólica offshore no solo genera energía eléctrica, sino que por sí misma es capaz de generar una industria de altísimo valor durante un tiempo muy relevante en los próximos 20 años. Podríamos decir que seguramente es capaz de establecer una industria que nos va a permitir generar una serie de puestos de trabajo y alto valor para luego exportarlo a otros países. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis realizar.